Amigos, vamos a tomar asiento, por favor. ¿Todo el mundo despierto? ¿Quién tomó más de una taza de vino, de una copa de vino? Vamos a continuar entonces. El próximo asunto es un asunto, es una presentación relativamente corta que tiene como objetivo presentar cuáles son los mecanismos que han sido utilizados en diferentes lugares o los mecanismos que son los más aceptados por el mercado para el desarrollo de las renovables en el mundo. ¿Sí? Ah, la pregunta, sí, sí, vamos. No, no puede ser. Por ejemplo, que si la gente que se dedica a invertir en urbanizaciones. Ajá, gracias. Los inversionistas en urbanizaciones y que, bueno, por lo menos en Tegucigalpa cada vez hay más restricciones porque no hay agua, ¿verdad? Entonces, no es fácil sacar las licencias ambientales y, bueno, hay restricciones. Pero que digamos que esas ciudades, mira, yo soy inversionista, ok, y yo quiero invertir, digamos, Tegucigalpa, ¿va? Que es mi ciudad. Y bueno, yo te voy a dar permiso si tú le brindas a todos tus residenciales los servicios. Tú le das tren de aseo, tú le das el agua y tú le das la energía, ¿verdad? En este caso lo que nos ocupa es energía. Entonces, pensar en que el Estado fomente este tipo de urbanizaciones porque desligan al Estado, De la responsabilidad. y creo de que ellos se pudieran ver estimulados y cierto sector de la población también, o sea, que incentiven ese tipo de inversión, pues que donde se le dé tren de aseo, donde se le dé agua, donde se le dé energía y que en el aspecto de energía, que es lo que nos está ocupando ahorita, ver de qué forma se llega a un acuerdo para que sea atractivo para el inversionista y para el país, para el gobierno. Esa era la... Sí, es más una sugerencia, ¿cierto? Es como una reflexión. ¿Eh? Sí, no tengo mucho que decir sobre eso, porque, por ejemplo, lo que yo conozco en relación a urbanizaciones, aquí en Santiago principalmente, las urbanizaciones de lugares nuevos y extensiones principalmente de nuevos barrios, eh, la responsabilidad es siempre del privado, o sea, porque el privado va a llegar con... eh, porque la empresa eléctrica es privada, ¿cierto? Entonces ella va a llegar con la distribución de energía eléctrica que normalmente es subterránea aquí, gran parte es subterránea. Empresas van a llegar con saneamiento, con los servicios es saneamiento también, ¿cierto? Saneamiento y o sea, lo que yo es que la realidad de Chile también es un poco complicada, porque, o sea, diferente, porque en Chile es todo como privado, ¿cierto? Entonces, la verdad, eso que tú estás diciendo, de alguna forma aquí, de alguna forma pasa, o sea, las inversiones son hechas por privadas y son de alguna forma remunerados. Eh, yo no sé cómo es que, porque alguien tiene que pagar la cuenta, o sea, si el Estado de alguna forma eh, incentiva que esa responsabilidad que, que aparentemente está en manos del Estado pase
a manos privadas, tiene que ser interesante desde un punto de vista de remuneración para el privado, ¿cierto? Y eso indudablemente está en la cuenta de alguna cosa que va a ser pagada por el cliente final. Eh, yo no sé, no conozco programas, que me imagino que tú lo estás pensando en el nivel de política, de una política pública, donde se haga una especie de sociedad pública-privada, porque imaginando que el Estado no tiene los recursos, es que eso acontece en muchos sectores también, ¿eh? Pasa en muchos sectores, donde el gobierno, el Estado no tiene el dinero suficiente para para una determinada inversión y busca socios privados, ¿no? Que se llaman sociedades públicas privadas, ¿cierto? Entonces, más o menos el modelo que tú estás pensando, ¿cierto? Eh, bueno, eso se hace en muchos sectores. En el sector eléctrico se hace mucho, en generación, transmisión principalmente. Entonces no veo por qué no hacerlo en otros segmentos. Es posible. Se- eh, ¿no? Ujú. Sí, entiendo. La organización de la política pública tendría que salir del Estado. Finalmente necesita ser interesante desde el punto de vista económico para quien va a hacer la inversión. Bueno, cambiando de asunto, vamos a hacer una presentación relativamente corta sobre los mecanismos e Estimados, un incentivos. paréntesis. Por favor, todas las preguntas, intervenciones que sean a través de micrófono, porque estamos grabando la sesión. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Germán. Entonces vamos. La- eh, un dato que nosotros encontramos es que un cálculo del FMI, ¿no? Sobre subsidios, ¿no? Sobre subvenciones, ¿ok? Sobre subvenciones es que alrededor del mundo, ¿no? Fueron dadas subvenciones para el sector de fósil, ¿no? Petróleo, gas y carbón mineral, de 5.3 billones, ¿no? Al año. O sea, eso equivale a la cuenta que ellos hacen de 10 millones de dólares por minuto para el sector de petróleo, óleo y gas principalmente, ¿no? Ese número es interesante porque si comparamos las inversiones que son hechas, que han sido hechas en los últimos años en fuentes renovables, estamos hablando aquí y aquí no estamos hablando de subsidios, ¿ok? Es el único, porque la verdad es súper difícil encontrar, es una dificultad que nosotros tuvimos en el trabajo de levantamiento de benchmarking que vamos a presentar más tarde, es el costo de los programas, ¿eh? Porque es la gran pregunta que se hace, la gran pregunta que se hacía la gente en Brasil también en esa época, es, ok, son implementados mecanismos, esos mecanismos tienen que pagarse, pero ¿cuánto cuesta un programa? ¿Cuánto cuesta una política pública? Esa es la pregunta. Nosotros teníamos la esperanza de encontrar en países como Alemania, por ejemplo, una transparencia en el sentido de decir, sí, hicimos este programa, incentivamos esta política pública y el costo fue esto. Es súper difícil. Nosotros encontramos, hicimos dentro de ese trabajo, porque ese encuentro que nosotros estamos teniendo aquí, con mi participación, es la última etapa de un trabajo que nosotros venimos haciendo allá en Brasil con TCU hace, no sé, casi unos 8 o 9 meses. Y en ese trabajo también hicimos una evaluación de algunas fiscalizaciones hechas en 10 países, fueron 10 fiscalizaciones en diversos países,
Y gran parte de esas fiscalizaciones era en relación a programas que fueron definidos como políticas públicas, y lo que fue evaluado y fiscalizado fue el resultado de esos programas. Entonces, uno de los puntos que siempre intentábamos encontrar informaciones de cuánto que costó ese programa. Y cuando hablamos de un programa, estamos hablando de un programa y estamos hablando de renovables, estamos hablando de la penetración de fuentes renovables en un determinado país usando cualquier mecanismo, no es importante en ese momento, pero eso tiene un costo. Y ese costo es súper difícil de dimensionar. Por ejemplo, un caso que nosotros identificamos, que es el caso de la República Checa, que ellos estaban... alguien preguntó ayer sobre, me parece que fue la gente de... ¿fuiste tú, Rodrigo, o fue alguien de ahí que preguntó sobre fiscalizar un programa de renovables en el país, pero que la verdad, o que el Rubén dijo, es que como no comenzó ahora, tú no tienes mucho que fiscalizar, porque tienes que esperar algún tiempo para ver si realmente ese programa es efectivo. Fueron ustedes, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que estoy comentando de la República Checa, los programas ya existían hace tiempo y ellos estaban evaluando el costo de esos programas. Y ellos fueron súper honestos y estamos hablando del documento de la EFS de la República Checa, evaluando el programa, el tamaño del programa y cuánto costó ese programa. Y ellos dicen, no sabemos. Lo que para nosotros fue súper... Ellos tenían algunas estimas, no es que no sabían nada, pero ellos sabían, estimamos que el costo del programa para una determinada, para un determinado mecanismo, que no me acuerdo en este momento cuánto, es en torno de algunos billones de euros, pero el resto no lo sabemos. Y esa misma realidad la vimos en otros países también. Entonces, para mí fue una sorpresa, porque yo no sé si ustedes tienen una respuesta en relación a eso. Porque tal vez tiene que ver con la dificultad, cómo funciona el aparato estatal. Para mí fue una cosa curiosa. Bueno, en fin, ese gráfico, cambiando un poco de asunto, ese gráfico que está aquí son las inversiones en energía renovable. ¿Por qué? Porque las subvenciones, como acabé de decir, son difíciles de cuantificar. Entonces, aquí podemos ver que las inversiones por año están en torno ahí de 250 billones de dólares, pero no tenemos aquí subsidios. Entonces, el único número de comparativo sería, aquí tenemos manzanas y aquí tenemos peras, entonces nos da para comparar realmente directamente. Lo que yo quería llamar la atención es el tamaño de las inversiones para el sector de petróleo, principalmente cuando se está en un momento en que todo el mundo está caminando en un sentido contrario, o sea, se está intentando descarbonizar la economía, pero la verdad no es esas acciones aparentemente no son tan firmes, porque si se continúa dando fuerza a un sector, obviamente los motivos conocemos, el lobby del petróleo es súper fuerte, las influencias políticas que ellos tienen súper grandes, entonces es difícil de un día para otro que esas subvenciones paren. Mecanismos de incentivo. Más de 100 países adherieron oficialmente al... Disculpa. No, es esto lo que quiero ver. Me parece que nos equivocamos de presentación. Solo un momento. Parece que el nombre está... Ah, no, ok, disculpa. Entonces tenemos aquí... más de 100 países adhirieron al Acuerdo de París, y muchos de esos países se basaron, la justificativa era la descarbonización del sector de energía. O sea, una de las contribuciones, o el sector de energía contribuiría en parte, o contribuye en parte, o existe una planificación para que contribuya en parte con esa descarbonización. Y dentro de los mecanismos para que eso pase, tenemos los 4 mecanismos que vamos a hablar ahora, que serían las subastas de energía de renovable, net metering, que sería el sistema de compensación, que vamos a hablar más, feed-in tariff, y las cuotas obligatorias de energía renovable. Las subastas de energía
que son el método tal vez más popular, ¿no? Vamos a hablar vamos a hablar un poco más en detalles en relación a eso. Un número que yo quería traer es este. Aquí arriba tenemos 126 países con políticas públicas y que engloban esas 4 que acabé de hablar, feed-in tariff, subastas, net metering y las cuotas. Entonces existen 126 países que tienen políticas públicas para el sector eléctrico, con foco en esas 4. Podemos ver aquí en ese mismo gráfico también, ya que estamos aquí, podemos ver que también existe una serie de políticas para refrigeración y calentamiento, y también aquí abajo para transporte, porque son esas tres directrices normalmente que son las consideradas en los planos nacionales de contribución. Aquí esto es un análisis que no es una opinión de un autor específico, que en el caso es Dutra, que es un autor brasileño, que él hace este diagrama que sería más o menos cuando esas, es como si fuese un cronograma de cuándo esas políticas deberían ser aplicadas o normalmente son aplicadas. Entonces la primera fase, que es la fase de investigación y desarrollo, que es la fase más primitiva, donde de alguna forma se hacen pequeños pilotos para entender los procedimientos y el funcionamiento de los mecanismos. Habría una segunda fase que sería primero con el mecanismo de feed-in tariff. Vamos a hablar de qué se trata el feed-in tariff. Leilones específicos, las subastas específicas, ¿qué son? Las subastas tienen que ser específicas en el inicio, porque específicas hablamos de subastas solamente para fotovoltaica, subastas solamente para eólica, porque en el inicio ellas no son competitivas, los precios no son competitivos con otras fuentes como, por lo menos era antes, ¿okay? Hidráulica y térmica. Pasada esa aquí es una curva de maduración. Entonces, pasado esas primeras fases, tendríamos también la entrada de otros mecanismos que serían las cuotas y los certificados verdes. O sea, lo que el mercado practica es más o menos, eso aquí refleja lo que se practica. Entonces esto aquí ya podría ser una especie de mejores prácticas, en el sentido de que si tú no tienes ninguna política, entonces la primera política que debería ser implementada debería ser el feed-in tariff. Luego, o al mismo tiempo, las subastas, y después que tengas un proceso de maduración mayor, entrarían las cuotas y los certificados verdes, que de alguna forma están de la mano, que vamos a ver eso. Y finalmente, no tener ningún mecanismo de incentivo, o sea, dejar que el mercado regule el crecimiento de esas fuentes de generación renovable. Hablando de las subastas de energía. Las subastas de energía es un proceso en el sector eléctrico que es relativamente antiguo, o sea, antiguo en el sentido que estamos hablando ahí de 15, por lo menos en Brasil, unos 15 años. Las subastas tenían como objetivo contratar. Las subastas están súper relacionadas con la planeación, la planificación del sector eléctrico. O sea, están muy asociadas con la seguridad energética de largo plazo de los países. Entonces, y no necesariamente de renovable. O sea, las subastas son una forma que los sectores eléctricos de los países han identificado como un mecanismo interesante para expandir la capacidad instalada sin influencia del Estado. O sea, se definen valores que serán comprados, valores específicos, y los privados hacen ofertas, y la oferta es siempre cuál es la menor tarifa o cuál es el menor
costo, el precio de la energía que ellos están dispuestos, que ellos van a cobrar. O sea, al final eso es el precio en dólares por kilowatt hora. Entonces son gobiernos que son capitaneados por los gobiernos. Y siempre pensando en el largo plazo, siempre pensando en la planificación. Entonces, como estaba diciendo, los inversionistas presentan sus propuestas y el subastador evalúa las ofertas en función del precio y otros criterios. Pueden pasar, cuando digo otros criterios, porque existen algunos, por ejemplo, las subastas en Brasil son relativamente, son eso, es el precio. Lo que ganas es el precio. Pero nosotros vimos que existían algunas otras situaciones en otros países donde se consideraban otras variables diferentes o adicionalmente al precio, que eran variables como, por ejemplo, generación de empleos, desarrollo de la industria nacional. O sea, tú vas a ganar con ese precio, pero tienes que tener un compromiso, y ese compromiso pasa por ejemplo, desarrollar esa tecnología en territorio nacional o generar una cantidad de empleos durante ese periodo. Entonces, en la cuenta final, lo que entra, también se consideran esas otras variables. Son conocidos, en general, se dicen, son subastas de demanda, subastas de contratos, subastas de renovables. Y en una subasta, obviamente, lo que se hace es un contrato de largo plazo. O sea, siguiendo la conversa que teníamos de mercado spot y mercado de contrato bilateral. O sea, tengo un contrato y ese precio va a ser mantenido los próximos 25 años, por ejemplo, con ajustes predefinidos. Aquí se muestra el éxito que las subastas han tenido en el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos una subasta de energía fotovoltaica. Ustedes pueden ver que, y eso en un periodo corto, esa serie comienza en el 2010. Entonces tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Perú. Perú comenzó, la primera subasta que ellos hicieron era arriba de $200 por megawatt hora. Fue bajando, y la última que nosotros tenemos registrada aquí fue 50. O sea, pasamos de 200 y pocos dólares para $50 en un periodo de 5 años. Tenemos el caso de Francia también, esa curva bajando. África del Sur, más todavía. Y podemos ver que las subastas que comenzaron posteriormente ya comenzaban con precios bastante bajos. Y cada vez Abu Dhabi, Dubái con precios súper bajos, en torno de $25 por megawatt hora. Tenemos el caso aquí de Chile, que sería este verde, con precios muy competitivos en fotovoltaica. Entonces, la subasta se mostró muy efectiva. No hay mucha discusión en relación a eso. Ahora, tenemos que considerar lo siguiente. Esas subastas que estamos mostrando son subastas específicas para una determinada fuente. Porque en el inicio, cuando esa tecnología no está completamente madura, ella no es competitiva. Entonces no la puedes poner a competir con otras fuentes que son más maduras y más baratas en teoría. Entonces la necesitas aislar de tal forma, y esa decisión de aislar no deja de ser un beneficio, no deja de ser un mecanismo, porque estás protegiendo de alguna forma y estás garantizando que ese tipo de energía se desarrolle. Entonces no es un mecanismo de mercado completamente libre, porque la verdad tú lo estás haciendo competir entre ellos, entre los fotovoltaicos. No lo estás poniendo a competir con, por ejemplo, óleo o diésel o gas natural, no, o hidroeléctrica. Aquí ese otro gráfico muestra también cómo las subastas, aquí estamos comparando dos cosas. Estamos comparando esto aquí, lo que tenemos aquí en azul, son cómo bajaron los costos de instalación en el mundo de fotovoltaica. O sea, eso significa cuánto vale instalar 1 kilowatt
de fotovoltaica en media en el mundo. Entonces comenzó a bajar, podemos ver que fue bajando, obviamente, 2010 al 2016, llegó a, estamos aquí hablando de $1.300 más o menos, $1.300. Pero si lo comparamos con con las subastas, vemos que las subastas todavía son más baratas. O sea, aquí en azul son los precios sin subastas y aquí son los precios con subastas. Entonces podemos ver que las subastas continúan siendo, se han comportado de forma eficiente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las subastas? Las ventajas son la implantación de energía renovable de acuerdo con la necesidad del sistema y de forma planificada. Porque la subasta es necesario definir, o sea, es una decisión del órgano de planificación y de otros órganos que estén envolvidos en ese proceso. La subasta ya te permite definir cuántos megawatts de fotovoltaica yo necesito para un determinado periodo. Y esa cantidad de megawatts está en la planificación de ese país para el largo plazo. Estamos hablando de 15, 10, 20, 25 años. Entonces tiene mucho que ver con el concepto de seguridad energética. Entonces, esa decisión de hacer una subasta específica, por un lado, es una decisión, de hecho, es una decisión de política pública y me permite garantizar una cantidad de megawatt hora. O sea, eso es lo que yo necesito, entonces lo voy a subastar y me garantiza la existencia en el futuro de ese recurso. Otra ventaja que la subasta te permite descubrir el real precio. Eso es interesante porque cuando tú tienes una tecnología nueva, nadie sabe el precio de eso. Pero cuando pones a competir 3 o 4 tipos que conocen esa tecnología, entre ellos van a hacer la cuenta. Van a hacer una cuenta y decir, bueno, el costo de instalación, el costo de mantención, cuánto van a hacer predicciones en relación a cuánto se genera, como es desconocida. Entonces ellos ponen un precio que es un precio racional, que es el precio que ellos realmente entienden como... Imagina que es la primera vez que se hace una subasta de fotovoltaica. Para todo el mundo una novedad. Entonces todo el mundo va a hacer su cuenta, los participantes, probablemente, por eso que los precios son más caros, porque existe un desconocimiento, una incerteza, existe algo que no fue comprobado, no sabemos el factor de capacidad, por ejemplo, de ese tipo de tecnología, pero con el tiempo lo que baja porque ya es más conocido, entonces existe menos riesgo. Entonces te permite descubrir el precio real. Capacidad para garantizar una mayor seguridad, que ya lo hablamos. Precio y cantidad, y sabemos en el momento que se finaliza la subasta, sabemos cuál es el precio y sabemos la cantidad de energía que fue contratada. Y es un proceso transparente. ¿Cuáles son las desventajas? Que hay un costo transaccional elevado para las entidades responsables porque es necesario que las entidades tengan por lo menos una estructura de recursos humanos y una estructura muchas veces de sistema, o sea, de un sistema computacional para esa subasta. Muchas son electrónicas, entonces necesitas un sistema para que todo el mundo participe de cualquier lugar. Porque en algunos casos, antiguamente se ponía un sobre con el precio, pero como estamos hablando de una cosa que es más sofisticada y que son varias situaciones, no siempre es la forma más eficiente. Los proyectos, quién va a decidir quién es responsable por la subasta, cuál es el órgano que es responsable por la subasta, necesita evaluar los proyectos de los participantes. Porque antes de comenzar la subasta, los proyectos ya fueron estudiados y evaluados, porque existe una fase de precalificación. O sea, no es todo el mundo que voy a construir una planta de
En el interior de México, por ejemplo, con 500 megawatts, voy a participar. No, ese proyecto es presentado, es evaluado por un equipo técnico y es calificada para partir recién, o sea, hay una calificación técnica y ahí recién puede participar de la etapa financiera. El costo transaccional es elevado para los participantes porque no es cualquier, o sea, también es gente grande que entra en subasta, no es Pepito, es gente grande. Entonces, requiere un costo transaccional alto. Porque tiene toda una estructura, necesita una estructura administrativa, una estructura jurídica y el costo de hacer el proyecto también. Sí, pues ya, dime. No, respaldo económico también, para poder hacerle frente ahí. Exacto, exacto. Por ejemplo, hacer el proyecto lleva un costo. Bueno, es el mecanismo de subasta, ¿ok? Después tenemos algunos ejemplos también me parece que en el benchmarking tiene algún ejemplo. Net metering, que es el segundo, que de alguna forma ya hablamos de esto. El net metering es o mecanismo aquí en Brasil se llama compensación de energía, que es el mecanismo que fue pensado para mini y microgeneración y que para microgeneración, que son los pequeños, que es micro y que es mini depende de cada país, vamos a pensar en el caso de el tejado solar, que es el más clásico. Entonces, en ese caso, el net metering funciona conectado a la red. Entonces, no es una cosa independiente, funciona conectado a la red y la red de distribución local funciona como una batería. ¿Por qué que funciona como una batería? Porque cuando tú no tienes energía, tú estás generando, ¿cierto? Entonces tú tienes dos posibilidades, generar más o menos de lo que tú consumes. Entonces, si tú generas más de lo que consumes, esa energía, en el caso de Brasil, no son todos iguales, pero en el caso de Brasil y de muchos lugares, esa energía tú no la puedes vender. No es una transacción, una venta de energía formal, porque si no tú pasas a ser un generador. Y no puedes ser un generador porque tú eres un prosumidor. Entonces, esa energía se convierte en créditos. Entonces, cada uno de los kilowatt hora es un crédito. Y ese crédito puede ser utilizado en el futuro. Como tú vas a utilizar ese crédito en el futuro, es como que alguien te esté guardando un kilowatt hora. Como alguien te está guardando ese kilowatt hora, que la distribuidora funciona como una batería virtual. ¿Cierto? Entonces, cuando tú generas más de lo que consumes, esa energía puede ser cambiada por crédito. Y cuando tú consumes, cuando tú generas menos de lo que tú consumes, una parte es exactamente ese valor en kilowatt hora va a ser subtraído de tu consumo y consecuentemente de tu cuenta de energía. ¿Cómo le llaman? Cuenta de energía, ¿cierto? La cuenta de energía, exactamente. Entonces, el net metering, que se llama sistema de compensación, justamente porque es una compensación que se hace, por ejemplo, en el caso de Brasil, esos créditos que son guardados por la batería virtual pueden ser utilizados durante 36 meses. Tú tienes tiempo, porque puede pasar durante mucho tiempo que tú no necesites de los créditos. En el momento que tú estás necesitando de los créditos, ya automáticamente se compensan en tu cuenta de energía. Lo que se paga, y esa es la grande discusión en relación a las distribuidoras de energía, porque la verdad, como yo dije antes, las distribuidoras no están muy felices con esa situación ahí de gente conectándose en mi red, porque yo construí mi red para llegar con la energía para el consumidor final, y ahora hay gente que está queriendo inyectar energía en flujo contrario. Y mi red yo la construí y esta gente que está se conectando no está pagando el derecho al uso. Entonces, esa es una polémica. Está haciendo, en el caso de Brasil, actualmente los que están conectados en baja tensión
pagan solamente un costo de disponibilidad, pagan un valor fijo dependiendo del consumo. Los que están en baja tensión, por ejemplo nosotros, que seríamos clientes residenciales, y los que están en alta tensión pagan una componente de demanda, no de energía, o sea, una componente de potencia. Ese asunto, esa polémica que existe en relación a si las distribuidoras están perdiendo dinero o no con eso, es un asunto bastante extenso. Si alguien se interesa en el asunto, podemos volver. Es polémico porque no existe no existe una decisión muy clara en relación a eso. Hay varias visiones sobre eso. Entonces, el net metering funciona de esa forma. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del net metering? Pequeños generadores están cerca de las cargas, entonces, o demanda, consumo y demanda juntos. Como vimos, existe una minimización de las pérdidas de transmisión y de distribución, principalmente por el caso de las pérdidas técnicas. Se aplazan las inversiones en la expansión de los sistemas de distribución y transmisión. Eso es porque, como tú constantemente tienes que estar haciendo una expansión de la red, parece que tú me estabas diciendo en el almuerzo que había un problema con la expansión del sistema en Paraguay, ¿cierto? El tema de distribución. De distribución. Distribución, ahí creo que teníamos una 25%, pero eso se está superando ahora porque están cambiando los conductores por conductores protegidos, pero es lento el recambio. Sí, sí. No, estaba pensando en que la red estaba sobrecargada y estaba habiendo algunos problemas. Parece que fue contigo que estábamos hablando en el almuerzo. Ah, ya, de los picos en verano. Exactamente. Sí. Y, o sea, tenemos la red de distribución sobrecargada y para que ellas continúen manteniendo el atendimiento con calidad en los próximos años es necesario reforzarla. Y para reforzarla es necesario incluir eso en la tarifa, porque al final todo es incluir la tarifa. Nosotros no hablamos de tarifa, yo había pensado originalmente hacer un módulo de tarifa, porque la verdad todo como que va hasta la tarifa, nos llega a la tarifa en muchos casos, ¿no? Entonces es una componente importante, pero realmente no hay nada preparado sobre eso, pero podemos hablar un poco sobre eso si es del interés de ustedes. Entonces la cuestión de la expansión de las inversiones para aumentar la capacidad del sistema eléctrico de distribución es súper importante, y cuando tú tienes generación distribuida de alguna forma vas aplazando esa inversión. ¿Por qué no? Por favor. Sí, perdón que lo interrumpa. Nada. Es que este tema sí me es de mucho interés. En Costa Rica, en realidad, la generación distribuida la normamos hace más o menos 2 años. Y es algo en lo que se está desarrollando. Uno de los principales desafíos sí es el costo que tiene como este medidor de doble sentido, ¿verdad? Y demás, como usted mencionaba ahora en la mañana. Pero también hay un aspecto importante, y es que las distribuidoras tienen que pagar operación y mantenimiento. Y entre menos le compra el usuario, menos se ve esos costos reflejados en la tarifa que recibe la distribuidora. Y no solo eso, el transmisor, bueno, y generador principal en Costa Rica, también da un respaldo energético, y ese respaldo energético tiene un costo muy alto, porque en el momento en que no haya sol, ese panel no te va a dar nada de energía para tu casa, entonces vas a ocupar que el sistema sea capaz de brindarte ese respaldo. Cuando son pocos usuarios, el tema no se vuelve tan complicado, pero si son más y más los usuarios, son más y más industrias, más casas, ¿verdad?, que estén usando este tipo de generación distribuida, sí se complica más el tema. Más en una matriz que nosotros realmente tenemos una capacidad instalada que no ocupa un crecimiento actualmente, porque ya tenemos una cobertura del 99.40%, y además somos muy renovables, y aparte de eso, la demanda está estancada. Nosotros no estamos creciendo en demanda. Entonces, todo eso lleva a que la situación todavía sea más analizada, ¿verdad? Porque sí es cierto que ellos pueden, cuando no estén usando los generadores, la generación distribuida, las casas y empresas que estén generando y que no lo estén consumiendo, lo van a enviar a la red, sí. Pero en realidad tampoco es que el distribuidor o la red lo necesite.
En realidad esto es por un asunto de conciencia, ¿verdad? Y de avanzar en este tipo de energía y en una mentalidad muy verde, que a nuestro país nos interesa bastante, entonces sí es un tema bueno. Pero sí el hecho de sumarle a eso, de alguna manera, costos por la operación y mantenimiento de la red de distribución y los costos del respaldo energético, sumado a estos tipos de medidores que tienen que costearse, ¿verdad? Hace que para las viviendas, por ejemplo, no resulte esto un beneficio. ¿Verdad? Ya en temas industriales sí, porque la industria consume mucho, entonces sí ya puede generar un ahorro. Pero a nivel de usuarios más pequeños, esto no es tan fácil. Hay una discusión importante en Costa Rica a raíz de eso. Entonces, me gustaría saber cómo es su Sí, opinión. sí. Sí, como es un asunto súper nuevo, estamos en la segunda fase. La primera fase fue implementar. Una vez implementado, y también obviamente cuando se implementó, se estimó también cuál sería la velocidad de crecimiento de esto. Entonces existían algunos escenarios que hacían previsiones de una cantidad. Estoy hablando de la realidad de Brasil. Voy a llegar ahí a sus comentarios, eh, que no es tan diferente. Entonces, al principio no asustaba mucho porque eran pocos megawatt hora, pero en la medida que las previsiones comienzan a ser mayores y también en la medida que la tecnología comienza a ser más eh, atractiva para el inversionista, que en el caso del inversionista somos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros que vamos a colocar eso en nuestras casas. En la medida que esa tecnología pasa a ser más interesante y el valor presente líquido de esa inversión o el payback, el tiempo de retorno de la inversión va disminuyendo, la tendencia es que más gente entre, ¿cierto? Entonces esas son las expectativas. Mira, en relación a la cuestión tarifaria y los impactos, y si es realmente un impacto para la distribución o no es un impacto, es una cuestión que está en discusión en ese momento. El caso en Brasil se está discutiendo si mantenemos esa metodología donde el de baja tensión paga solamente un costo fijo, un costo de disponibilidad, y el de alta tensión paga solamente una componente de demanda. Está en discusión, incluso estoy participando de ese proceso. Nosotros estamos haciendo una asesoría para el mayor, se llama GD Solar, que es el mayor generador distribuido de Brasil. Es la mayor, entonces el interés es que la verdad es una cuestión de intereses. Obviamente quien está en el negocio de generación distribuida quiere mostrar que eso no tiene un impacto muy grande. Y el distribuidor está queriendo decir que tenemos un impacto súper grande y eso tiene que ser compensado de alguna forma. Entonces, compénselo en la tarifa, aumente mi tarifa. Esa es la lógica. Entonces, en ese momento lo que está siendo discutido es eso. En relación a la cuestión tarifaria, depende obviamente de cada país, pero mira, los modelos tarifarios adoptados en la mayoría de los países de América del Sur, por lo menos, son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el concepto de la tarifa? El concepto de la tarifa del inversionista, en este caso la distribuidora de energía, es que la tarifa remunere las componentes de energía. O sea, la distribuidora, hay que acordarse que gran parte de las distribuidoras en América Latina son desverticalizadas. Eso significa que la distribuidora solamente distribuye, la generadora solamente genera y la transmisora solamente transmite. Entonces, el hecho de la distribuidora solamente distribuir significa que ella va a comprar la energía de un tercero y nos va a repasar la energía. ¿Ok? Entonces, en la tarifa tiene que estar incluida la componente de la compra de esa energía y la componente de la tarifa de uso, que es como si fuese un peaje. O sea, la estructura de la red de distribución tiene un costo. O sea, para construir la red es como un puente. Construye un puente, entonces yo necesito que ese puente tenga un peaje, cada vez que pasa un auto me paga. Entonces, el concepto de la tarifa del uso
la red, tarifa de uso del sistema de distribución, por ejemplo, está implícito ahí. O sea, tenemos la energía por un lado y tenemos el tránsito de esa energía por la red. Son dos componentes diferentes que normalmente se cobran de forma diferente. Nuestra tarifa va a cobrar la energía y va a cobrar el peaje, ¿cierto? Y ahí, dentro de toda esa cuenta, tienen los impuestos, los encargos y todo lo que quieras. Y obviamente están las componentes de operación y mantención de esa estructura. Entonces, todo eso está dentro de la tarifa y obviamente tiene que tener una margen de lucro, ¿cierto? Que es reconocida, porque el tipo no va a trabajar y repasar eso, tiene que tener una margen de lucro. Bueno, ¿qué pasa en relación a la energía que se compra? La energía que se compra, por lo menos en varios sistemas tarifarios, y es el caso de Brasil, es que la energía de hecho se repasa. Yo soy distribuidor, no gano dinero con la energía. Voy a comprar esa energía de ti, que eres un generador, y la voy a vender para los consumidores de este lado. Yo no gano plata con eso. Donde yo gano realmente un dinero es en el uso, en el peaje, en la estructura, la red que construí, y esa red que los autos están pasando, tengo el peaje y tal, es ahí que yo estoy ganando dinero. La eficiencia con la que yo gestiono esa red. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque la verdad, cuando tú tienes generación distribuida, que es el caso de net metering, vamos a acordarnos del ejemplo de la mañana, cuando conectábamos 20 kilowatt hora, ¿no? Y evitaba el flujo pasante. En esa situación específica, no sé si te acuerdas de ese ejemplo, primero teníamos 100, después teníamos 80. Entonces, en ese caso específico, la distribuidora está vendiendo 80 y vendía 100, ¿cierto? Está perdiendo 20 kilowatt hora, está perdiendo. La verdad no está perdiendo. La verdad está dejando de comprar 20 para transferir para él 20, porque no está ganando dinero. Donde está perdiendo en el flujo, en el uso, en el tránsito de ese flujo hasta llegar a los 80. No estoy diciendo que el sistema tarifario de Costa Rica sea igual, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Si vemos el ejemplo europeo, que está mucho más avanzado, el ejemplo europeo es lo siguiente. Tienes varios de esos países, España principalmente, Italia. Si tú te cambias a un lugar y viene un tipo para venderte energía, él te va a vender la energía, porque la red está ahí, la red de distribución está ahí. Tú vas a usar siempre la misma red de distribución. Lo que tú vas a hacer es que vas a comprar de otro. Entonces estamos de acuerdo que la red de distribución, donde esas empresas europeas están ganando dinero, es en la red de distribución. Ese es un hecho. Está pasando en ese momento. Ellos no están ganando dinero con la comercialización de energía, porque existen otros players que tienen esa función. Entonces, la tendencia de largo plazo es que las distribuidoras, en América Latina también, si van por ese camino de abertura de mercado, es que la remuneración de la tarifa sea básicamente para la expansión del sistema, para la mantención de la red, de los cables, de los transformadores, o sea, de la mantención del puente. Sí, aquí cambia un poquito la situación por el hecho de que, bueno, en Costa Rica el servicio es al costo, ¿verdad? No es privado. Entonces no se está buscando una rentabilidad. Sí hay un rédito para el desarrollo porque hay que crecer, ¿verdad? Y hay que invertir, pero no es por rentabilidad, es un servicio al costo. Pero sí, un distribuidor también es generador para su área de cobertura. Eso complica un poco el panorama. Exactamente. Y además de eso, el problema al ser servicio al costo es que si tengo menos usuarios, los costos los tengo que repartir en los que quedan, ¿verdad? Entonces aumenta el costo para los usuarios que quedan. Entonces ahí es donde complica un poco la discusión que hay en el país sobre este tema. Sí. No, exactamente. Lo que pasa es que cada país tiene que buscar su propia solución dependiendo de
de cómo funciona, dependiendo de la regulación, dependiendo del modelo, porque estamos hablando ahí de un modelo que no es completamente desverticalizado, o sea, es un modelo primero por el costo, o sea, la verdad, ese es un punto súper importante, porque es lo que pasaba cuando las empresas en Brasil eran públicas, o sea, la verdad, era un servicio básico, esencial. Entonces, una obligación del Estado suministrar energía, y no había el objetivo de tener un lucro. Entonces, ese modelo que yo te estoy hablando ahora es un modelo que es el modelo más aplicado. En el caso de ustedes, por ejemplo, en relación al net metering, tendrían que hacer las cuentas y ver realmente, porque la tendencia es que los distribuidores se quejen, aunque sea un modelo de costo. Porque el hecho de ser un modelo de costo, o sea, que no se busca lucro, la energía, el gran problema ahí es que ellos generan y distribuyen, ¿cierto? Generan y distribuyen. Pero bueno, si generan y distribuyen, yo no veo mucha diferencia entre yo solo distribuyo y compro de ti, que solo genero, si el concepto de la tarifa no está remunerando, no está me dando la posibilidad de lucrar con la compra de energía. ¿Entiendes? Al final no veo que tenga mucha diferencia en la práctica. Sí, no todo lo generan, pero sí una parte. Otra la compran al principal generador del país. Pero en realidad es más porque al final hay inversión en generación que tienen los distribuidores, y hay inversión en la red, pero además hay costos operativos y de mantenimiento. Entonces, Sí. los usuarios que pertenecen a esas distribuidoras, entre menos usuarios hayan, ¿verdad? Entre más paneles solares en sus casas y demás, ¿verdad? Ya cuando hablamos de más cantidad de personas con este tipo de generación distribuida, entonces aumenta el costo para quienes no lo tienen. Y en un país donde la igualdad es tan importante, entonces es donde se discute mucho de cómo poder trasladar los costos de una manera justa a todos por lo que usen. Porque también hay un asunto del respaldo energético, que eso también tiene un costo. Sí. Lo que yo puedo decirte es que existen dos estudios que son relativamente recientes en relación al caso de Brasil. Uno fue hecho por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, que es el órgano regulador, hace poco tiempo, y fue identificado que las previsiones de la entrada de net metering en los próximos años va a traer como impacto en la tarifa menos de 1%. Los cálculos que nosotros hicimos para esa asesoría que estamos haciendo para generación distribuida también indican que el impacto para la distribución de energía eléctrica es muy pequeño. Entonces, los números por ahora indican que las distribuidoras de energía eléctrica no están siendo perjudicadas. Obviamente, si yo digo eso en un foro con distribuidores, me van a tirar las botellas y, en fin, me van a secuestrar para yo no decir nada más. Pero la verdad es que las cuentas que se han hecho hasta ahora dicen que no hay un impacto tan grande en relación a... Entonces, para finalizar, yo creo que los mecanismos son esos. Ahora, cada país tiene que investigar y ver y hacer su propio análisis, su propia autocrítica. Ahora, lo importante es ver, ya que estamos pensando en mejores prácticas, vamos a mirar, por lo menos el caso, no es el caso de Costa Rica todavía, pero es el caso de Brasil, por ejemplo. Entonces vamos a mirar quién está solamente utilizando la red para el peaje, o sea, la estructura de la red de distribución. Y ahí miramos para Europa. Y por qué no, ya que Europa está principalmente, tiene la comercialización para baja tensión liberada, entonces la idea sería remunerar la estructura existente, y que la tarifa dé un incentivo para que la estructura, para que ellos continúen construyendo puentes y carreteras, nuevos transformadores, o sea, la expansión del sistema sea garantizada a través de la tarifa. Sí, claro. Que hace un rato me surge la necesidad de hacer un comentario asociado a como buscando el contextualizar la presentación con los objetos de
de la auditoría coordinada por una parte, y también, por ejemplo, con el título de la presentación que estamos viendo, que son mecanismos de incentivo para energías renovables no convencionales. Pues, en ese sentido, tomando el caso de Costa Rica, por ejemplo, también yo creo que se va fortaleciendo la idea de lo importante que se hace las decisiones políticas que adopten hoy en día los países para reestructurar en algunos casos, la mayoría de los casos, las matrices energéticas, donde la inclusión de las energías renovables no convencionales sea cada vez mayor. Principalmente que me imagino que también se va a transformar en uno de los objetivos de auditoría, y así está escrito también en el material que nos entregaron de los compañeros del TCU, pero la penetración de energías renovables no convencionales la tenemos que evaluar en el marco de los ODS, por una parte, que nos dicen necesitamos, por favor, que los porcentajes de energías renovables no convencionales aumenten. Y bueno, y eso también está obviamente en el marco de los compromisos internacionales que han adoptado nuestros países, y nosotros se lo hacemos así saber al Estado de Chile. En donde, por ejemplo, las discusiones tarifarias responden más a una lectura, sin menospreciarlo, pero es como cortoplacista respecto al problema, porque reflejar el objeto de la modificación de la estructura energética de los países no tiene como objetivo principal reducir los costos en las tarifas de los usuarios, sino que se asocia a un cuidado de los costos ambientales que estamos teniendo, sí, y sociales a nivel planetario. Ahí entra el caso y la necesidad y la consulta que planteaba ayer también, la necesidad de generar mecanismos para evaluaciones sociales y económicas de las políticas asociadas a energía. ¿Qué implicancias va a tener económica y socialmente la inclusión de este tipo de tecnologías, por ejemplo? Y eso tiene que ser una estructura, ojalá, determinada a nivel gubernamental y estadual, sean marcaciones de la cancha bien estratégicos, de tal forma que se estimule la incorporación de energías renovables no convencionales. Sí. No, es una idea. Sí, una reflexión interesante. Hay cuestiones en casos, por ejemplo, de Costa Rica, donde el monopolio al parecer se hace más protagonista. Probablemente se hace más compleja la ecuación todavía para ir estimulando la última idea, eso era la última idea, ir estimulando la penetración de energías renovables no convencionales. Porque, por ejemplo, de los últimos dos casos que nos han mostrado, el asociado a la subasta, ahí claramente se instruye que el principal motivador desde esa perspectiva estaría siendo quien genera esta subasta, es decir, el Estado, por ejemplo, en el caso chileno. Va a determinar necesidades, territorio donde esa energía se debe incorporar, y cuestiones tan importantes como un precio inicial, que afortunadamente han ido a la baja. Mientras que, por ejemplo, estos sistemas de incentivo, el Need Metering, le entrega la responsabilidad al usuario, que desde una primera lectura yo entiendo que se haría más compleja la penetración de la energía renovable no convencional, ya que responde principalmente a la inversión del consumidor. Me imagino ese modelo. En Chile está siendo así. Sí. Discutíamos hace un poco, sí, cuánto nos costaría hoy en día en Chile obtener la recuperación de la inversión en un proyecto energético para nuestros hogares. Hablábamos Francisco me decía, 12 años, por ejemplo. Al parecer son costos todavía muy, muy altos, por lo tanto este incentivo a través de este mecanismo sería más complejo. Pero ahí me metí a la ley que estaría normando esta situación. En Chile sería la 20.751, si no me equivoco. Y, por ejemplo, llegué a cuestiones interesantes donde hay un instructivo absolutamente completo de cómo un usuario debería postular su proyecto para transformarse en un generador. Yo encuentro que ahí hay una arista súper importante de la estimulación de la incorporación de energías renovables no convencionales a nivel de hogares,
ya que el Estado establece un canal de educación y gestión de la implementación de tu proyecto a nivel hogar. Ahí hay yo creo que se da un aspecto interesante de estimulación, así, educación a la sociedad y entrega de una estructura para que se ejecute ese proyecto. Gracias. Aló, Germán. Ok. Sí, una reflexión y tanto. Una buena reflexión. Lo que pasa es que mi visión, obviamente es una visión un poco diferente a la de ustedes, porque mi visión es una visión sumamente focada en el mercado, en el mercado eléctrico, en el mercado, cómo las cosas funcionan. Entonces, normalmente lo que nosotros estamos analizando y nuestro trabajo es siempre en esa relación, en relación a si hay alguna crítica en uno de esos mecanismos, por ejemplo, net metering, lo que nosotros estamos analizando, lo que los players de mercado que están envolvidos están de alguna forma demandando, ¿no? Que en el caso brasileño son básicamente el sector de distribución de energía eléctrica que está reclamando, diciendo que realmente existe un problema con ese mecanismo de la medida que va creciendo, ¿no? Que es lo que nuestra amiga de Costa Rica también estaba, es la preocupación de la gente de Costa Rica también. La cuestión de la no es que nuestra visión en relación a la cuestión de la tarifa es un análisis en relación a las reglas del juego, cómo la cancha está rayada, ¿cierto? O sea, cómo fue definido me gustó ese término, por eso de la cancha rayada. Entonces, en función de cómo las reglas fueron definidas, entonces estamos analizando básicamente cuáles son los impactos de forma fría. La visión que ustedes tienen es la visión que ustedes tienen que traer y que tienen que hacer ese tipo de reflexiones. Nuestra visión y nuestro papel me parece que es una cosa un poco hasta más fría, ¿sí? En el sentido de que analizamos las cosas como ellas funcionan. Y el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, para esas organizaciones, indican que ellos están reclamando y no hay mucho motivo, ¿no? Entonces, en relación a esas cuestiones tarifarias, sí, una cosa que tú dijiste, que tal vez es más complicado el hecho de no ser verticalizado. Yo tengo mis dudas en relación a eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo absoluta certeza si Uruguay conseguiría el porcentual de renovables que tiene si no tuviese una fuerza del Estado para definir los caminos que el país debería tomar. Entonces, cuando tenemos un sistema que es más complicado en el sentido de que hay muchos players, que el caso de Brasil, que tenemos 67 distribuidoras, no sé cuántas generadoras, no sé cuántas transmisoras, existen situaciones de conflicto. Entonces, en ese contexto de mercado, es más difícil imponer determinadas cosas, ¿no? Es más difícil imponer, hagámoslo de esa forma o no, o hagámoslo de esa otra forma. Tal vez sea más fácil en un modelo como el de ellos definir, porque mira, lo que ellos están haciendo, ellos definieron, no conozco el caso en detalle, pero en grandes líneas definieron que ellos son un país con una visión de descarbonización sustentable, se posicionan en el mundo y son vistos de esa forma, ¿eh? Son vistos, es como de Dinamarca también. Son vistos como países que han priorizado la descarbonización. Entonces, me parece que tal vez sea más fácil seguir un camino de ese, un camino en ese sentido, cuando tú tienes de alguna forma un mayor, no necesitas preguntarle a mucha gente. Entonces vas definiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y el otro punto que tú decías sobre que el net metering, de hecho, sí. La última parte de la pregunta es sobre que le dejamos la responsabilidad al consumidor, ¿no? Y de hecho es eso, es un mecanismo de mercado. O sea, ¿quién va a hacer la inversión?
quien colocó los tejados solares, hizo sus cuentas. En esas cuentas él puede haber considerado solamente la componente financiera. No es 12 años, en Brasil está menos, está en el máximo 8. Pero obviamente depende del lugar, entonces depende mucho de si está en alta tensión, si está en baja tensión, depende mucho de las condiciones regulatorias. Aquí puede ser 12, no sé, hay que hacer las cuentas. Entonces, de hecho, se ha colocado la responsabilidad en el consumidor final. El consumidor final hace sus cuentas, considera o solamente la componente financiera, el tiempo de retorno, o considera otras variables. Por ejemplo, yo conozco algunos casos de gente que ha invertido, el tiempo de retorno no es satisfactorio porque es muy largo para otras inversiones que ellos tienen, pero le está agregando una componente no cuantificable, que es, por ejemplo, un consumidor comercial, una red de ¿cómo se dice parejo? Una red de varias, una cadena, ¿eh? Una cadena de comercio que tenga varias unidades. Se posiciona de forma como si fueran responsables, sostenibles, con una visión de están pasando un señal para mercado, ¿eh? Pero lo que tú dices es verdad, o sea, se deja, pero si está funcionando, si hay más o menos 30.000 unidades consumidoras ya instaladas en Brasil, es porque está pasando alguna cosa, porque la gente está haciendo las cuentas. Pero así, estamos en un proceso de aprendizado, es la primera revisión de ese mecanismo, entonces todavía muchas cosas pueden pasar, ¿no? ¿Respondí más o menos? Por favor. Bueno, yo voy a decir algunas palabras sobre la situación en Brasil, porque tocamos en ese asunto en la auditoría. O sea, en Brasil está creciendo mucho las instalaciones de generación distribuida, pero todavía no es representativa. Pero uno de los agentes que nosotros hicimos entrevista fue con la Asociación de las Distribuidoras de Brasil. Y ellos están muy preocupados porque está previsto una expansión muy larga, incluso en los instrumentos de planificación del sector eléctrico, una expansión exponencial, ¿no?, en los próximos años. Y obviamente están preocupados que van a perder renta, ¿no?, con eso. Y actualmente en Brasil el normativo que regula el net billing en Brasil está en proceso de consulta pública en nuestro regulador para que todos participen y opinen sobre el normativo. Creo que el año que viene probablemente habrá una revisión, incluso se hizo un análisis de impacto regulatorio para ver exactamente esa cuestión de dividir la tarifa en dos, ¿no?, por la disponibilidad del hilo y por la consumación. Y obviamente que en Costa Rica a veces esos países pequeños o una situación más verticalizada es más fácil, pero en Brasil tiene que hacer una discusión muy larga, o sea, y la cosa se complica un poco. Después, nuestro informe está en proceso de revisión y después se puede también consultarlo para ver la situación específica. Gracias. Sí, exactamente. Estamos participando, Fernando, en esa consulta pública, en esa audiencia, y nosotros estamos mandando una propuesta junto con la GD Solar, que es, como dije, son los mayores, la más grande empresa de generación distribuida, con una propuesta donde mostramos que los impactos son menores y estamos haciendo una propuesta de tarifación para generación distribuida. Eso debe ser enviado en los próximos días. La verdad, ya una primera versión fue enviada. Entonces es un asunto aún abierto, está en discusión. Lo que nos preocupa muchísimo en Brasil, porque nosotros tenemos una situación de desigualdad en nuestro país muy seria, y o sea, y como está ahora, o sea, quien tiene plata para instalar los paneles va a ser beneficiado, ¿no? O sea, hay un subsidio cruzado en esa cuestión, porque
los consumidores que no tienen plata, que es la larga mayoría, no va a tener prejuicio con la situación. Pero por eso hay toda una discusión y la preocupación para que las poblaciones más aisladas, los más pobres, no sean tan perjudicados por la situación. Ok, continúa. Sí, disculpa. Por favor. Quero aún traer a discussão de Brasil, só para poner como exemplo, es que principalmente para as pessoas que não estão tão acostumbradas com o tema. Roberto, o que traz para nós são exemplos de políticas públicas que sejam aplicáveis à questão da regulação, ou o planeamento, ou a comercialização. Isso que traemos à discussão agora, ahora a la tarde. Pero en el caso del net metering en Brasil, hay esa discusión de la reglamentación de quién paga o quién deja de pagar por la distribución. Pero el hallazgo que tenemos en la auditoría es muy más sencillo. Sencillo, pero importante. El net metering no está funcional en Brasil aún. En que pese tenga la regla, la regulación, pero es una cuestión física. En la red que tiene seguridad, en la red que tiene múltiple seguridad, no es posible inyectar la energía, volver energía a la red. Entonces, si un consumidor, si un prosumidor tiene producción mayor que el consume, no puede poner la energía al sistema. Entonces, en que pese tenga la norma, la regla, no está funcional. Entonces, no tiene ventajas para los consumidores aún. Disculpe, no sé si es hacia el tema, pero el tema de evaluación de proyectos no existe una organización internacional que evalúa anualmente esos proyectos de energía no renovables y da recomendaciones, como es el caso de la IRENA. Para esos casos específicos de inversiones de los prosumidores, ¿cierto? ¿Eso que estás preguntando? Sí. Por ejemplo, tú o yo. Exactamente. No, eso la verdad es una responsabilidad del inversionista. Él va a hacer las cuentas de él y va a adherir al mecanismo o no. Pero en el caso de inversiones del Estado, de ese proyecto de energías renovables, ¿verdad? Porque anualmente yo tengo entendido que esa organización evalúa esos proyectos para después lanzarlos. Imagino que tú estás hablando de la generación centralizada, sí, de las grandes, de las grandes inversiones. No sé, realmente no conozco. Porque 170 países asociados están en IRENA, de los 195 a nivel mundial, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo pienso? Porque cuando vemos los relatorios internacionales, tenemos informaciones de la energía producida, tenemos información de los costos medios y también tenemos información de los factores de capacidad. Entonces, si tenemos información de los factores de capacidad, inevitablemente hubo un estudio de la operación de esa planta específica. Porque la única forma de tú saber calcular el factor de capacidad es saber cuánto que de hecho esa central generó durante un año. Entonces, yo no sé cómo funciona, quién está viendo eso, o si son las mismas organizaciones nacionales que mandan las informaciones para IRENA o el propio REN 21, ¿no? Que es otra organización que cuida de renovables. Los detalles de cómo se operacionaliza eso no los conozco. Pero alguien está mandando esas informaciones porque ellos las tienen. Sí. Sobre las ventajas y las desventajas, entonces tenemos, hablamos aquí del bajo impacto, sí, de mejora del nivel de tensión. Mejora del nivel de tensión, pero ya lo había comentado, porque si tienes la generación distribuida cerca, los flujos no necesitan circular.
Si los flujos no circulan, no tenemos pérdidas técnicas. Si no tenemos pérdidas técnicas, no tenemos el efecto de la caída de tensión. Aumento y las desventajas tenemos aumento de la complejidad de la operación de la red, porque tenemos toda esa generación distribuida ahí en torno de la red de distribución, con esa quebra de paradigma. Lo que decía Fernando, la preocupación de Fernando, no es de Fernando, pero es del sector, aumento de las tarifas de los consumidores que no adhieren al sistema, que también es polémico. La verdad, esos dos puntos son polémicos, y afecta la rentabilidad de las distribuidoras cuando la cobranza es hecha solamente por la tarifa de energía, que también es un asunto polémico. Entonces, básicamente esos dos puntos son los puntos que están en discusión en Brasil. Esas dos desventajas. Aquí tenemos un ejemplo, porque el net metering, él se aplica de forma diferente dependiendo del país. Entonces yo traje aquí un ejemplo de India. Por ejemplo, en India el net metering es diferente en cada una de las regiones o estados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las regiones. Entonces depende, por ejemplo, el net metering, por ejemplo, aquí el porcentual de la demanda contratada del consumidor. Entonces hay algunos que compensan 100%, o sea, todo lo que yo genero puede ser compensado, me genera crédito, y hay otros que no. Por ejemplo, 80%. Aquí los niveles de capacidad, o sea, cuál es el tamaño que ellos aceptan, depende de estado para estado. Aquí es el techo solar, la penetración del techo solar en relación a los transformadores. O sea, ellos están preocupados de otras cosas que en Brasil, por ejemplo, no están muy interesados. Entonces, por eso que es importante que cada país haga su análisis en relación a cómo que será aplicado ese mecanismo. Por ejemplo, el caso aquí de Delhi, que yo lo pongo aquí. Delhi tiene el net metering, se aplica en edificaciones públicas con área útil y no sombreada, con un tejado mayor o igual a 500 metros cuadrados, o sea, es obligatorio entrar en el net metering. Y ellos son obligados a instalar usinas fotovoltaicas, pero es sector público. Entonces el propio Estado obliga al sector público a que las edificaciones tengan tejados solares. Un paréntesis, una cosa muy interesante, es que cuando el país tiene una visión de descarbonización, la primera cosa, que sería la cosa más fácil de ellos hacer, que no depende de otros players, es crear soluciones o crear obligaciones para el propio sector público. Por ejemplo, y ahí caminando en relación a eficiencia energética, si cada gobierno, sea estadual o nacional, tiene una serie de edificaciones que son utilizadas por los propios poderes públicos, ¿por qué que esos edificios no son obligados a dar el ejemplo en relación al uso eficiente de energía? Por ejemplo, si pensamos a nivel mundial, 40% de la energía en el mundo, y ahí no estamos hablando solamente de energía eléctrica, estamos hablando de energía térmica para refrigeración, ocurre en lugares como este, en edificios. 40%, por eso la importancia de esas certificaciones para edificaciones que han salido últimamente. Entonces, aquí lo que la India está aprovechando es definiendo una obligación en casa. O sea, lo que van a entrar en el net metering son los edificios públicos. Entonces, ellos pusieron una meta de 35 megawatts y estaban con 7 megawatts en agosto del 2015 y en diciembre ya habían ultrapasado la meta. Es mandatory rooftop, entonces es obligación instalar techos solares en edificaciones públicas. Entonces es una característica de ellos. O sea, ellos lo acomodaron a una situación
específica de ellos. En California existe el Net Metering 2.0 porque ellos ya están en un poco más adelante, ya de alguna forma discutieron, ajustaron y tal. Y ese Net Metering exige que los consumidores paguen algunas tasas. O sea, esa discusión que nosotros estamos teniendo, si se está remunerando la distribuidora, si se están pagando las tasas, si no se está perdiendo, o sea, ese equilibrio entre todos los actores del sector, aquí ellos ya lo discutieron y llegaron a la conclusión, o sea, es unas buenas prácticas, porque ellos llegaron a esa conclusión de que la gente que entra, los prosumidores, tienen que pagar una tasa de conexión única que ellos calcularon, y esa tasa de conexión única, que es una tasa de interconexión, o sea, es única porque se paga una vez solamente, y varía de 75 a 145 dólares para sistemas de 1 mega, menores de 1 megawatt, y de 800 dólares para sistemas de más de 1 megawatt. Y otras tasas que se llaman tasas no exentas, que se pagan una componente variable, o sea, en relación a cuánto se consume. Entonces, por ejemplo, 2 centavos a 3 centavos por cada kilowatt hora consumido. Entonces ellos llegaron, hicieron la cuenta y dijeron, si pagamos eso, entonces el sistema está en equilibrio. Hicieron el trabajo, la tarea de casa. No existe una tasa de mantenimiento, no existe una tasa de disponibilidad o de inscripción. Lo que se paga son esas dos componentes. Una componente de interconexión y después una tasa en función del consumo. Cuanto más consumo, más se paga. Ok, y con eso terminamos el Net Metering. Pasamos para el próximo, que es el Feed-in Tariff. El Feed-in Tariff, que fue es el más antiguo de esos mecanismos. El Feed-in Tariff, son contratos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo soy el Estado, adhiere al Feed-in Tariff, y yo soy un inversionista que, como ellos están interesados en una determinada fuente, por ejemplo solar, yo digo, ok, yo tengo la plata, voy a construir una planta solar fotovoltaica en determinado lugar, de tanto, yo necesito 500 megas, 20 megas, lo que sea. Bueno, yo la construyo. ¿Cuánto me paga? Como es el inicio del proceso, no sabemos, vamos a volver atrás, no sabemos muy bien cuánto vale eso. Entonces se define un precio y ese precio normalmente es un precio alto. ¿Por qué es un precio alto? Porque el tipo que está construyendo, el emprendedor, está pagando el costo de innovación. Está asumiendo un riesgo de una tecnología nueva. Entonces lo que se hace es definir una tarifa, normalmente entre 10 y 25 años, que es una tarifa fija. Que él me dice, le garantizo una tarifa por 25 años. Un contrato bilateral. Porque la otra alternativa que usted tiene es estar en el mercado, en el precio de mercado. Y el precio de mercado varía. A veces usted va a ganar, a veces usted va a perder. Es muy parecido con la opción entre yo hacer un contrato bilateral o estar en el mercado spot. Es parecido. Entonces, el Feed-in Tariff te garantiza 10 a 25 años una tarifa. La tarifa puede ser fija o proyectada para disminuir. Existen algunas variaciones de Feed-in Tariff que se comparten en algunos casos el riesgo, pero eso no es tan importante. Lo importante es del Feed-in Tariff es que existe una garantía de largo plazo y protege a los inversionistas de la volatilidad del mercado. El nivel de la tarifa de remuneración se determina sobre la base del costo de la electricidad, el tal de LCOE, que es el Levelized Cost of Energy, producido a partir de fuentes de energía renovable. Entonces es necesario que el gobierno, quien va a contratar, quien va a definir ese mecanismo, calcule el valor del feed-in tariff, calcule, porque es la tarifa que va a pagar para la persona que o para la empresa que está dispuesta a correr ese riesgo. Entonces es hecho ese cálculo,
y continúa siendo la forma más popular de mecanismo de apoyo a promoción de energías renovables. Sin embargo, en los últimos años se viene abandonando, principalmente por los países europeos y en Asia también, por motivos que vamos a ver, ya están siendo, o sea, el feed-in tariff, cuando vimos esa curva original, no sé si ustedes se acuerdan, la curva del feed-in tariff estaba en el inicio. Deja traerla. No, está bien, está en el primer slide, aquí. Entonces el feed-in tariff estaría aquí. Vienen al inicio del proceso de maduración de mecanismos, ¿cierto? Entonces viene siendo de alguna forma abandonada por algunos países que la utilizaron bien en el inicio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del feed-in tariff? Es simple, bastante simple. Se define un precio por 20-25 años, se hace un contrato y ese precio probablemente va a ser reajustado. La ventaja para el inversionista es que reduce el riesgo, no solamente para el inversionista, también para las instituciones financieras que van a prestar el dinero para la inversión. Contribuye para el desarrollo continuo de los mercados de renovables. Incentiva la maximización de la generación. ¿Por qué? Porque si el gobierno está con una cuota, por ejemplo, de 500 megas y yo tengo dinero para invertir en 200, 300, 400 o en los 500 y el precio es garantizado por 25 años y es un precio muy bueno porque minimiza los riesgos, la tendencia es que yo quiera más, contratar más. Entonces por eso que maximiza la generación de renovables y potencializa el desarrollo de tecnologías menos maduras. O sea, eso es fundamental. Porque como es en el inicio de los procesos de maduración tecnológica, normalmente es el primero a ser utilizado. En contrapartida, las desventajas, existe un nivel, puede haber un nivel de remuneración muy alto, cuando el nivel de remuneración, o sea, cuando la cuenta, el valor que se le va a pagar a la inversionista es muy alto, puede generar una sobrecompensación, o sea, se está de alguna forma pagando un precio muy grande, o al contrario, si el nivel de remuneración es bajo, se alejan los inversionistas. Y existe de alguna forma una dificultad para definir el nivel de remuneración. No es fácil definir ese nivel de remuneración, no es fácil cuantificar riesgo. Y también tiene influencia política y tiene una simetría de informaciones entre el sector público y el sector privado. ¿Quién paga la cuenta? Sí, por favor. Sí, lo que pasa es que en el feed-in tariff, sí, eso depende en las condiciones que se va a negociar. O sea, si yo como generador y solicito que se me ponga inflación, que se me ponga un incremento de la tarifa, eso es beneficioso, pues ahí el riesgo como inversor a mí me es favorable. Sí. El feed-in tariff, él fue, como es un mecanismo antiguo, él pasó por varias etapas. Entonces él se viene perfeccionando, ¿sí? Y la principal perfección está en cómo se calcula el valor de la contratación de esa energía en los próximos 10 y 25 años. La verdad, esa es la clave de la historia. Porque en algunos se puede estipular en el PPA, se puede considerar un 10% de incremento ya establecido sobre el precio inicial, aparte de otros. Sí, de hecho tiene que tener un índice de reajuste. Eso está incluido. El precio, estoy hablando del precio inicial,
Lo que se calcula es el precio inicial y obviamente se negocia la tasa de reajuste. Bueno, ¿quién paga la cuenta? El ejemplo que yo traje aquí es el ejemplo de Alemania, que son prácticamente los primeros que comenzaron a trabajar con feed-in tariff. Entonces, aunque en los últimos años la tarifa de energía en Alemania ha disminuido, la tarifa para el consumidor final ha aumentado. O sea, existe una contradicción en eso. La tarifa media viene disminuyendo, pero la tarifa para el consumidor final, principalmente el baja tensión, ha aumentado. Entonces, el motivo es prácticamente la composición. Aquí podemos ver la composición de la tarifa residencial en Alemania. Entonces, tenemos aquí generación, transmisión y distribución, y aquí son las tasas. En rojo son las tasas. Entonces, una gran parte de la componente tarifaria alemana está relacionada con tasas, y esas tasas están muy relacionadas con los programas de incentivo de generación renovable en el país. La fotovoltaica está con 38% y eólica, no es aquí, ese slide. Entonces, eso aquí, por ejemplo, muestra la composición media del precio para hogares en Alemania. Entonces tenemos aquí que los encargos o las sobretasas de renovables, que sería esto en azul, representan 23.6% de la tarifa residencial. ¿Ya? Lo que pasó en Alemania es que el feed-in tariff me parece que fue el primer lugar donde fue utilizado. Entonces, de alguna forma se está pagando el pionerismo de eso. Porque ¿quién va a pagar? Y otra cosa, Alemania optó por no repasar los costos para tarifas para el sector industrial. ¿Por qué? Porque una decisión de Estado, una decisión estratégica de Estado en que vamos a proteger la industria para que sea competitiva, porque de hecho la industria crea empleos, estimula el desarrollo económico, y quien va a pagar la cuenta al final es el consumidor final. Entonces, eso es un ejemplo de que que nada es gratis, ¿cierto? Alguien está pagando esa cuenta. Entonces, es una decisión en ese caso bien específica de Alemania, y aquí no estamos hablando solo del feed-in tariff, existen otros mecanismos también que están afectando esa componente. Entonces, cualquier programa, mecanismo de incentivo, tiene un precio. Y él tiene que ser, y alguien va a pagar esa cuenta, no es gratis. Otro mecanismo, cuotas obligatorias, muy famosas aquí en Chile. Estamos hablando de eso hace poco. Las cuotas obligatorias son definiciones, es un mecanismo bastante interesante porque son definiciones de cuotas mínimas de renovables en la matriz energética de empresas. O sea, aquí se terceriza la responsabilidad. Un Estado define sector, por ejemplo, de generación. Ustedes van a tener que generar tantos por ciento de lo que ustedes vienen generando en renovable. Sector de distribución, la energía que ustedes compran, tanto por ciento tiene que ser de renovable. Y sector de grandes consumidores de energía, un X% de lo que ustedes compran tiene que ser de renovable. Entonces, cuando tú obligas a sectores que son importantes en el desarrollo económico y en el consumo, esos sectores automáticamente impulsionan el desarrollo de esas tecnologías de renovable. Entonces pueden ser definidos por gobiernos nacionales, regionales, locales. En algunos países se definen submetas, eso es interesante, porque por ejemplo, puede ser, ellos pueden definir 20% de renovables. ¿Cuál es el problema de definir solamente de esa forma? Si defines 20% de renovable, lo que él va a hacer es comprar energía, adquirir energía la más barata. Entonces lo que puedes tener como consecuencia de eso es que se desarrolle solo un tipo de energía renovable, la más barata. Entonces hay gobiernos que definen, vamos a hacer submeta. Entonces de esos 20% vamos a ponerle 5 de eólica, vamos a ponerle una parte de heliotérmica, en fin. Entonces eso ahí ayuda a diversificar.
Y, y también existe la posibilidad de que y ahí aparece un nuevo mecanismo, que son los certificados de energías renovables. Entonces, cuando de hecho no se genera, ellos pueden comprar unos papeles que son los certificados de energía renovable, que alguien existe un mercado paralelo donde quien genera vende esos derechos. Y eso, tú puedes comprar un certificado y decir, soy renovable, estoy comprando esto aquí, no está siendo generado aquí, más está siendo generado allá. Entonces tú compras esa situación. ¿Cuáles son las ventajas? Existe un fuerte incentivo para el cumplimiento de la meta porque hay penalización, hay multas. Entonces, como hay multas, existe la obligación, entonces hay una alta probabilidad de que esas metas se cumplan. Y cuando no se cumplen, se paga. Entonces, eso también permite un crecimiento controlado de las instalaciones de renovables, porque como se definen porcentajes, existe un control. Y desventajas que no promueve, eso es cuestionable, porque no promueve una combinación de energía diversificada, pero eso se resuelve cuando tú defines que una parte sea solar, otra parte sea eólica, en fin, entonces está resolvido. Y no hay incentivos para el desarrollo de renovables más allá del límite superior de la cuota, eso es verdad. O sea, ¿para qué tú vas, si el gobierno definió 20%, ¿para qué tú vas a hacer 30%? No tiene sentido. Y aquí traje el caso de California, que ha tenido bastante suceso en eso. Un promedio de 20%, esa fue la meta, ¿no? 20 el 2013, 2011, el 2013, y está llegando hasta no menos de 50% después de 2030. Y aquí están los resultados que ellos han obtenido. Disculpa, aquí. Entonces aquí el mecanismo de cuotas fue revisado, y esta es la energía que se ha obtenido con la aplicación de ese mecanismo. Entonces estamos hablando aquí de casi 80.000 gigawatt hora. 80.000 gigawatt hora. Tenemos intervalos, ¿cierto? Entonces, estoy terminando. Entonces, 80.000 gigawatt horas son 80 terawatt hora. 80 terawatt hora. Brasil el año pasado generó 743 terawatt hora. O sea, estamos hablando que solamente las cuotas, estamos hablando de 80 sobre 70, más de 10%. O sea, las cuotas generaron energía equivalente a más de 10% de toda la energía generada el año pasado en Brasil. Es bastante cosa. Y aquí tenemos otros estados con los precios, con la variación de precios de esas cuotas. Diversos estados americanos. Y aquí finalizando, las ventajas entran los certificados, me olvidé de hablar de los certificados verdes. Los certificados verdes son emitidos por cada megawatt hora o cada kilowatt hora, ¿cierto? Entonces existe un mercado paralelo y en paralelo a las cuotas. O sea, quien no consigue atender las cuotas recurre a ese mercado paralelo que se llama certificado de energías renovables. Y esos certificados tienen como ventajas: los precios se determinan por las fuerzas de mercado, o sea, con el hambre que está siendo buscado ese certificado. Se minimiza el costo global del mecanismo, que es un mecanismo de mercado. Y en algunos casos viabiliza inversiones de generación de privado. O sea, quien ve un mercado interesante puede crear una planta porque existe demanda del mercado, por ejemplo. Y desventaja que es otro mecanismo que entra, otro mecanismo que tiene que ser monitorado. Existen más riesgos relacionados con las inversiones, porque el precio, principalmente porque es necesario calcular el precio de la electricidad de ese papel. No promueve una combinación de tecnología de energía diversificada, porque la verdad él va a poner una planta de alguna tecnología y la va a vender si hay demanda. Y la tendencia es favorecer a grandes generadores. Ok, entonces este es el último slide.
No sé si tenemos, las preguntas pueden ser después, Rodrigo, eso. Las dejamos para después del... Hacemos una coffee pausa break. ahora y después del coffee break podemos hacer las preguntas sobre ese tema. Gracias. Volvemos en 20 minutos, por favor. Gracias.